La elección de una tarjeta gráfica es esencial para mejorar el rendimiento de tu equipo. Sin embargo, es crucial saber que el nuevo componente es compatible con todo tu equipo. Para ello, vamos a tener que tener conocimiento de todos los componentes que tenemos. Hola, ¿qué tal? Soy TecnoForce y en el vídeo de hoy os voy a explicar un poquito cómo saber qué tarjeta gráfica es compatible con tu equipo. Y dicho todo esto, comenzamos. Voy a intentar ser breve e ir directo al grano. Para orientarnos en la elección de nuestra nueva tarjeta gráfica vamos a tener en cuenta unos puntos claves. Lo primero que tendremos que hacer será identificar el modelo de nuestra placa. Y una vez vista la marca y el modelo de nuestra placa base, pasaremos a buscar la compatibilidad con las tarjetas gráficas. Luego pasaremos a mirar qué fuente de alimentación tenemos actualmente y qué fuente podría ser recomendable para este cambio. Y por último, saber la compatibilidad de nuestro sistema operativo. Actualmente la gran mayoría tenemos Windows 10 y Windows 11 y con esos sistemas operativos no tendríamos prácticamente ningún tipo de problema. Por lo que generalmente cualquier gráfica que elijamos nos irá bien. Pero si tenemos sistemas operativos anteriores, pues ahí ya podríamos experimentar diferentes tipos de problemas de compatibilidad por drivers. En ese caso, personalmente os recomendaría un planteamiento para cambiar ciertas piezas y hacer un pequeño upgrade para tener al menos mínimamente Windows 10 y componentes un poquito más actuales. Comenzando con la identificación del modelo y marca de nuestra placa base, usaremos sobre todo el programa CPU-Z. Es un programa muy sencillito, de hecho en algún vídeo anterior ya lo hemos enseñado, y lo que hace básicamente es reconocer todos los componentes que tiene tu ordenador. Dicho programa dejaremos el enlace aquí abajo en la descripción. Con CPU-Z también podremos ver qué PCI Express tiene nuestra placa base. Podrían ser 2.0, 3.0 o 4.0. Esto es algo bastante importante, ya que las tarjetas gráficas tienen retrocompatibilidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta un detalle, y es que si nuestra placa base es 4.0, pues entonces podremos elegir todas las tarjetas gráficas que tengan 4.0 o anterior. Sin embargo, al revés no se podría. Es decir, que si tenemos una placa base con un puerto PCI Express 3.0, no podremos meterle una tarjeta gráfica con PCI Express 4.0. Bien, pues una vez identificado el modelo de la placa base y el PCI Express que tenemos, lo demás ya es pan comido. Ahora lo que podríamos hacer es simplemente buscar en las especificaciones de esta placa base con qué tarjetas gráficas son compatibles. Podemos hacerlo a la vieja usanza, por ejemplo, poner en Google nuestro modelo y marca de la placa base y hacer la pregunta de qué tarjetas gráficas son compatibles. Esta sería una opción muy lícita y muy rápida realmente, que además seguramente en alguna de las entradas de Google nos encontraremos con algún listado. Pero también siempre podemos verlo en las webs oficiales de la marca. Por ejemplo, si tenemos una placa base Asus, seguramente en su soporte tenemos ahí la compatibilidad con tarjetas gráficas. Las propias marcas normalmente nos dan un listado de compatibilidades. Esto es una parte muy sencilla y que nos podemos sacar de encima enseguida. Y ahí pues podremos ver muchas opciones que nos podrían encajar con nuestro PC. Aunque realmente todo esto es un poco más complejo, porque ahí ya podríamos entrar, por ejemplo, en un componente como el procesador. Si tenemos un procesador bastante antiguo y queremos comprar una tarjeta gráfica bastante nueva, pues entonces ahí tendríamos seguramente el temido cuello de botella. Siempre en nuestros componentes generalmente tenemos que mantener un equilibrio, sobre todo en procesador, tarjeta gráfica. Para esto lo que podemos tener en cuenta es mirar las fechas de lanzamiento de cada componente, porque tanto si escogemos un i3 como un i5 como un i7 como un i9, seguramente el rendimiento será bastante óptimo con la tarjeta gráfica del mismo año que compremos. Yo personalmente siempre voy a recomendar un i5 mínimo o un Ryzen 5 en caso de AMD, pero bueno, que sepáis que los Ryzen 3 y los i3 no son malos procesadores, aunque seguramente lo queráis usar para gaming. En ese caso, pues sí que realmente recomendaría la opción del Intel 5 y del Ryzen 5. Dicho todo esto, vamos a comentar un poco el tema del espacio. Más o menos todas las gráficas son de dimensiones similares, de 8 a 9 pulgadas. Sabemos que tenemos gráficas de 1, 2 y hasta 3 ventiladores. Tenemos que vigilar si queremos una gráfica de 2 o 3 ventiladores que tengamos un chasis adecuado para ello, con el espacio suficiente para poder montar nuestra nueva gráfica. Y eso es algo muy evidente, pero a veces se nos pasa por alto. Entonces, insisto que tengamos una torre bastante espaciosa para que el airflow sea correcto y así evidentemente evitemos sobrecalentamiento. Y por último, otra cosa que hay que tener en cuenta es la fuente de alimentación. Hay que pensar que cada componente de nuestro ordenador consume unos ciertos vatios. La manera de buscar los consumos de todos nuestros componentes puede ser de la misma manera que la tarjeta gráfica. Podemos ir a la web del fabricante y en las características del modelo nos saldrá seguramente la potencia. O si no, podemos hacer una búsqueda rápida por San Google y también el modelo de nuestra placa base y cuántos vatios consume. Y muy probablemente encontremos una respuesta. Si con esto no es suficiente o no os fiáis demasiado, pues siempre tenemos calculadoras de consumo, en el que simplemente vamos a una web donde elegimos todos nuestros componentes y ventiladores y nos hará un cálculo aproximado de nuestro consumo. Siempre hay que pensar que no podemos apurar tampoco demasiado en el consumo. Por ejemplo, si da como resultado que tenemos un consumo máximo de 400 vatios, no podemos coger una fuente de alimentación de 450. Lo ideal sería
coger una fuente de alimentación de 550 vatios. Porque, por ejemplo, en la teórica sí que es verdad que teniendo una fuente un poco más alta que el consumo total de nuestro ordenador, pues podría tirar perfectamente. Pero siempre hay que dejar un poco de margen para los picos de consumo que se pueden dar en ciertos momentos, haciendo así que nuestro ordenador respire tranquilamente. A mí personalmente me gusta dejar el 30% del consumo total para esa diferencia de vatios. Y relacionado con esto también hay que saber qué puertos tiene nuestra fuente de alimentación, qué cable se necesita, qué conector es necesario y qué puertos tendrá la tarjeta gráfica. Por ejemplo, si es de 6 pins o es de 8 pins. Esto es algo muy importante y también podemos consultarlo en las características de los productos que vayamos a comprar o tengamos. Bueno, dicho todo esto, creo que ha sido un vídeo bastante resumido y con puntos muy claves a tener en cuenta para saber realmente buscar la compatibilidad entre una tarjeta gráfica y tu PC. Ya sabemos que es teniendo en cuenta sobre todo la placa base, el procesador y la fuente de alimentación. Esos tres componentes son claves que concuerden entre sí. Espero que este vídeo os haya ayudado a saber cómo identificar esos componentes y buscar una compatibilidad perfecta para vuestro PC. Todo esto que os he explicado es bastante por encima, pero creo que os estoy dando los puntos claves más necesarios para saber buscaros vosotros vuestros componentes. Aún así, en modo extra, recordad que en PC Componentes, si ponéis varios componentes, la web de forma automática ya te da recomendaciones, en el caso de que quieras cambiar varios componentes. Espero que os sirva de ayuda, que elijáis vuestros componentes bien y a razón de lo que necesitéis. Y dicho todo esto, dejad una manita arriba para saber que os ha gustado y os ha ayudado este vídeo. Suscribiros al canal de PC Componentes si no lo estáis, porque aquí venimos siempre a ayudaros. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós, adiós.